Vamos a dialogar con el último capítulo de la filosofía griega antigua, el cierre de la antigüedad propiamente dicha. A esta filosofía se le conoce con el nombre de filosofía helenística y es una concepción filosófica que abarca un periodo que sí se denomina periodo helenístico, que va desde la conquista del imperio de Persia por Alejandro Magno hasta el establecimiento de la supremacía romana. Un periodo algo largo que abarcó los siglos 4 al 1 antes de Cristo. La cultura y el saber griego en este periodo se esparcieron, se convirtieron en predominantes en todo el Mediterráneo y el Asia Menor. Se le llama así helenístico, recordando que a lo que hoy denominamos Grecia se conocía con el nombre griego de Hélade, y por lo tanto la distinguimos de la cultura helénica en la Grecia clásica. Helénica, la cultura de la Grecia clásica; helenístico, el periodo posterior que data de todo este resultado de las conquistas realizadas por el entonces ya rey de Macedonia, Alejandro Magno. Alejandro, como ustedes conocen, sucede al rey de Macedonia, su padre Filipo, y dirige a sus tropas a las campañas que permiten entrar en Grecia, en Egipto y llegar hasta el imperio persa. En realidad avanzaron hasta la orilla del Indo. Cuando falleció en el 323 a.C., teniendo tan solo, con tantos méritos en el orden militar, en el orden político, con la formación que tenía a partir de la tutoría que recibió de Aristóteles, solo tenía 33 años de edad. Y prácticamente en ese momento se dominaba la mayor parte del mundo antiguo, clásico, occidental. Resultaba el imperio más significativo del occidente. Los tártaros mongoles habían realizado unas grandes y célebres conquistas por toda la región de Asia y habían llegado casi hasta el borde de lo que hoy podríamos denominar Europa Oriental. Y habían abarcado territorios grandísimos, como el caso de China, parte de Rusia, parte de la India, etc. Pero en el occidente nunca había habido una acción tan importante, una extensión de poder tan importante. Es un tiempo de desarrollo interesante de la cultura. Casi todo el mundo ha visto la célebre estatua de mármol de la Venus de Milo, Afrodita. Esa es una estatua que representa muy bien ese periodo de conquistas helenísticas, que precisamente siempre nos aparece con los brazos eliminados, mutilados, y que algunas personas piensan que es producto de una no culminación adecuada de la escultura, y en realidad corresponde a algo interesante en el orden anecdótico o histórico. Los persas generalmente decidían humillar a los pueblos que conquistaban, y en vez de destruir sus templos, sus estatuas, sus lugares significativos, los mutilaban para que quedara de algún modo la huella de su presencia y ofender de esta manera la presencia de ellos allí en el territorio que conquistaban. ¿Qué pasó con la filosofía de Aristóteles en este periodo que llamamos de la filosofía helenística? Bueno, que su desarrollo tendría que tener lugar en condiciones históricas bien diferentes a las que se engendró, a la desintegración, a la destrucción del antiguo régimen esclavista y de su estatalidad. Recordar la existencia de las célebres polis griegas, que eran pequeñas comunidades, cada una de las cuales tenían su autogobierno y solo de cuando en vez tenían alianzas entre sí para enfrentar a los enemigos que tenían cercanos. Esa vieja estructura de polis aisladas, de sistemas esclavistas muy especialmente construidos, se desintegra. Y se desintegra también el imperio de Alejandro Magno a su muerte. Estuvo unido mientras él vivió. Una vez que vivió, fue repartido los distintos poderes en manos de los generales que habían sobrevivido
de su hueste invasora, y ese mismo destino de separación, de segmentación que tuvo el imperio de Alejandro Magno, pues lo va a llevar la filosofía de Aristóteles. Se va a segmentar. Hay una serie de fuerzas centrífugas que van a hacer estallar ese carácter sistémico, esa integridad que tuvo la filosofía, con Platón primero y sobre todo con Aristóteles, que le dio ese sentido. En las nuevas condiciones, el desarrollo de la filosofía no podía en modo alguno realizarse entonces como el desarrollo ulterior del sistema aristotélico. Era imposible. No solamente porque no existía esa cabeza pensante, reconocida, única como Aristóteles, sino también por las propias condiciones sociales y por el hecho mismo de que habían cambiado esas condiciones y otros problemas, otros temas, eran los que llamaban preferentemente la atención. El problema de la correspondencia del conocimiento con tal o más cual objeto, el problema de la llamada verdad que había sido formulado desde los primeros tiempos de la filosofía griega antigua, es sustituido por otro tipo de problemática. ¿Cuáles son las normas que garantizan la unidad de sentido para la mutua relación entre los hombres singulares? Rota la cohesión de las polis antiguas, el grave problema que enfrentaba las nuevas estructuras sociales era cómo crear una cierta integridad, una cierta cohesión entre estos grupos humanos bastante dispersos, incluso culturalmente divergentes. ¿Cómo crear una unidad de sentido entre todas estas comunidades? Ya el problema de la verdad no era el más importante. Y por lo tanto van a aparecer una serie de corrientes de pensamiento que van a trasladar la atención completamente a otras problemáticas. Problemáticas de corte eminentemente éticas, morales. Aunque también, en cierta medida, algunos van a tener una especial atención hacia los problemas cognitivos y especialmente los problemas lógicos. ¿Cuáles fueron las corrientes principales de pensamiento que se movieron en este marco del mundo helenístico? En primer lugar, el estoicismo. En segundo lugar, el epicureísmo. En tercer lugar, el escepticismo. Y por último, el denominado eclecticismo. Veamos un poco las características de ello. Todas estas corrientes se mudaron, se trasladaron, hicieron una transición de la problemática del célebre animal político del que había hablado Platón y Aristóteles, el hombre de la polis, hacia lo que se empezó a denominar el animal cívico. Ya no era el problema de la cohesión y la comunidad de intereses de la polis, político por tanto, sino el hecho de cómo podría convivir ese conjunto de personas, cierta pragmática, cierto ordenamiento que permitiera cohesionar a este número de personas. Ya el problema no era el centro, el problema del saber no era el centro de la cuestión, sino como alguien con ironía dijo, ahora el problema era saber vivir, cómo vivir en las nuevas circunstancias. La primera de estas corrientes que ya habíamos señalado fue el estoicismo. Su nombre viene de los sitios en los que realizaban sus reuniones, sus debates, sus discusiones, en una especie de pórtico pintado. Pórtico en griego antiguo se llama stoa, y de ahí estoicismo. La palabra viene de esa palabra griega, o sea, el término estoicismo viene de la palabra griega stoa, pórtico pintado. Y su figura más significativa fue Zenón de Sitio. A él se debe el surgimiento de eso que fue conocido a partir de entonces bajo el nombre de lógica formal, que no es otra cosa que una serie de transformaciones a partir de lecturas muy específicas que realizaron de la llamada lógica aristotélica. Como se recordará, la obra de Aristóteles quedó dispersa, fue congregada, fue sintetizada por algunos expertos, sobre todo Andrónico de Rodas, y esta nueva lógica se ofertó en calidad de órgano, en calidad de instrumento. Sin embargo, venía el problema de las lecturas, las interpretaciones. Lo que había sido una ciencia para la conducción de la búsqueda de un conocimiento se convierte en una especie de teoría del discurso.
El término lógico incluso permite este juego muy especial, esta transición muy especial. Logos significa razón, de ahí la palabra lógica, pero también significa palabra. Y por lo tanto el desplazamiento se produce de acuerdo a esta propia etimología de la palabra, y en Zenón pues va a pasar a convertirse en un estudio del pensamiento discursivo. Entiendas entonces que el interés era la estructura del discurso, la estructura del lenguaje que iba a ser empleado para expresar ideas, para expresar conocimiento. El desarrollo de la lógica en manos de los estoicos deformó completamente la concepción originaria del maestro y le dio un sentido completamente diferente al que lo había ideado. Dejó de aplicarse a los problemas del desarrollo del conocimiento, a la búsqueda de la verdad de una u otra manera. En los temas del silogismo, de la inducción, la deducción, del análisis, la síntesis, todo se empieza a volcar en torno al problema de la estructuración del lenguaje. Es interesante porque muchos siglos después, en el siglo XX, se va a producir el célebre giro lingüístico en filosofía. Y de alguna manera está el eco de esta concepción que empieza a aparecer en la filosofía helenística. El problema de la estructuración del discurso, de la manera de expresar el pensamiento y no de la verdad del conocimiento. Y esto hizo que los estoicos fueran extremadamente minuciosos en la búsqueda de las leyes, de las reglas a través de las cuales podía estructurarse un buen discurrir, un buen ejercitar el discurso. Las distintas leyes, las distintas reglas que habían sido formuladas a través de la obra aristotélica se transforman en una especie de estructura vacía metida netamente en la manera formal de expresar el conocimiento. Esto es una huella profunda en la historia ulterior del pensamiento. Esa lógica es conocida entonces como lógica formal, porque se dedica no a los problemas del contenido del pensamiento, de la estructuración del saber, sino a la estructuración del discurso a través de la cual se expresan nuestros conocimientos. ¿Y será que el discurso y el pensamiento tienen similitudes? Sí, no. Eso lo podremos resolver más adelante en los términos que lo planteó primero Wittgenstein y luego los ecos ulteriores del giro lingüístico. Lo cierto es que se manipuló y se transformó el sentido originario de la lógica aristotélica. Y así quedó para la posteridad. Así será como las recepciones, por ejemplo, la Edad Media. La manera con que los grandes pensadores de la Edad Media, del medioevo, puedan interpretar la lógica aristotélica. Y esto resulta interesante. La manera con que se interpreta, se lee algo, queda legitimada y con el tiempo se sigue esa tendencia legitimada y a veces no se hurga más atrás en ver cuáles son los verdaderos elementos, fundamentos de la lógica original aristotélica. De eso darían cuenta los pensadores en el siglo XVII, quienes se opusieron a las estructuras de la lógica formal porque decían que con ella resultaba absolutamente imposible lograr un conocimiento verdadero. Nada más que servían para poder expresar adecuadamente nuestras ideas y solamente para eso. Así lo van a pensar Locke, Descartes, diferentes pensadores del siglo XVII. Y de nuevo volverá a replantearse cuando un Hegel se reformule las limitaciones de la lógica formal heredada desde esta interpretación de Aristóteles y cree una nueva lógica, la lógica dialéctica. Los estoicos no solamente se desenvolvieron en el territorio del pensamiento, sino que se movieron igualmente en el problema de la ética. Ética que era fundada en un criterio muy especial del determinismo cósmico. La ley que rige el universo para ello es el mismo para cualquier elemento inteligente. El logos divino está presente en nuestra alma y está presente en el cosmos. Y de esa manera, el problema de la actitud del sabio es aceptar el destino, aceptar estrictamente lo que está regido por la providencia del logos. Aunque no se hablaba necesariamente y estrictamente de algo, de un dios, no era el trato específico de corte religioso,
Los estoicos consideraban que efectivamente existía una especie de providencia, de destino trazado por el logo, y el alma humana debía de seguir los pasos de ese logo fielmente, acatar las leyes de la naturaleza, actuar de acuerdo a los principios de ese logos universal. No es casual que la concepción ética de los estoicos fuese tomada muy en consideración por los grandes primeros pensadores de la Edad Media en función del cristianismo, igualmente que de la religión musulmana. O sea, los estoicos prepararon el camino para darle una lectura muy especial, pero ya sí en términos de una providencia o un destino regido por Dios. Esta manera peculiar, ¿no? Hace que los estoicos proclamaran una especie de imperativo, de máxima moral. Actúa, compórtate, toma en cuenta y haz tus actos de acuerdo con la naturaleza. Todo aquello que consideraban ajeno al cumplimiento estricto de las virtudes, del cumplimiento de las leyes de la naturaleza, que era justamente lo que daba el virtuosismo, resultaba ajeno para ellos. De ahí que ha aparecido esta concepción, esta idea, esta noción del estoicismo como algo severo, como algo excesivamente estricto, y se habla del comportamiento estoico. De hecho, se habló entonces y se sigue hablando hoy. Y parece ser que la renuncia a todo tipo de placer o de acción que no sea estrictamente la virtuosa. No se trata de eso, si bien hay una separación bastante grande respecto a otras concepciones que vamos a ver más adelante en los epicúreos. Los estoicos se marcaban en ese cumplimiento de la virtud a partir de la aceptación de la ley establecida. Y no debían de romperla, no debían de burlarse de ella, no debían de suprimirla, debían de estar acorde al cumplimiento de estas leyes. Por lo tanto, las pasiones son algo que para ellos debe ser atacado, porque las pasiones pueden llevar a la ruptura de la virtud, a la ruptura del cumplimiento estricto de la ley. Y a ese rechazo de las pasiones lo empezaron a llamar, una palabrita que sigue hasta nuestros días, la apatía. Apatía, no tener pasiones. Es la ausencia total de esas pasiones, lo lleva a esa posición que ellos llamarían lo imperturbable. El individuo se hace imperturbable cuando se trata de proponer la supresión de toda pasión que lo lleve a la ruptura de las virtudes del cumplimiento de la ley. Por eso es que tratan por todos los medios de buscar una alegría serena y una felicidad sin la presencia de estos placeres. Utilizando diferentes palabras griegas, los estoicos establecieron unas normas de conductas que efectivamente eran severas, tanto para sus miembros como para lanzar o proclamar cada uno de estas maneras. ¿Qué es la virtud? La eliminación de todas las pasiones. Aquello que no está acorde con el estado, el orden de la naturaleza. Entonces debe mantenerse incluso aún cuando vaya en contra de nuestra propia vida. Si el destino me lleva hacia una situación límite, extrema, de muerte incluso, debo aceptarlo. ¿Por qué? Porque ningún tipo de pasión debe perturbar el cumplimiento, la aceptación del orden de la naturaleza. Este a grandes rasgos las características del estoicismo, que repito, constituirá una fuente nutricia principal en las primeras formulaciones del pensamiento medieval. La segunda gran escuela estuvo liderada por Epicuro, de ahí el nombre que tiene, epicureísmo. El fundador de esta gran escuela, que al igual que Platón fundó la academia y Aristóteles fundó su célebre liceo, pues Epicuro fundó un sitio al que denominó jardín, una palabra que igualmente después ha tenido una trascendencia hasta nuestro día, un lugar que cultivaban, cumpliendo con el orden y el rigor de la naturaleza, y así ha quedado hasta nosotros, los jardines contemporáneos. La idea de que hay que lograr realizar a plenitud aquellas pasiones que tenemos por dentro, o sea, exactamente lo contrario de los estoicos.
hay una concepción básica que interpreta que el placer determina el valor moral de la acción. O sea, yo hago una acción que es moralmente correcta en la medida de que trato de conectarme, de conseguir, de obtener el placer. Y eso es precisamente una de las cualidades que tiene esta concepción. La idea del placer, la idea del gozo, la idea del disfrute de la vida, parece convertirla en una especie de concepción un poco relajosa, por así decirlo, es decir, ya se aparta de ese estricto cumplimiento de las cosas. Pero hay que tener sumo cuidado. La tesis epicúrea sobre el placer, al cual denominaron hedoné. De ahí viene la palabra hedonismo, el goce de los placeres. Placer, gozo, voluptuosidad. Implica tomar en consideración los placeres naturales y necesarios para garantizar la entereza del ánimo, el equilibrio de nuestras acciones. No privarse de ninguna manera de estas acciones y debe de evitarse el dolor físico y moral. Por el contrario, dar rienda suelta a todas aquellas pasiones que están en el interior nuestro. Esta tesis epicúrea ha sido fuertemente estudiada por algunos contemporáneos maestros del psicoanálisis, de las neurociencias, de los estudios del psiquismo humano, porque desde los tiempos de Nietzsche se planteó esta censura a aquella negativa a aceptar los placeres como algo dañino, como algo repudiable. Hay que tener en cuenta que Epicuro jamás planteó realizar este goce, este disfrute de la vida en términos de una vida libertina, relajosa, sin normas, sin leyes. Al él hablar del gozo, al él hablar del placer, de realizarlo plenamente, los consideraba que eran placeres necesarios, naturales para el individuo y que eran los que garantizaban la entereza del ánimo. Por lo tanto, no se trata del placer de comer en demasía por gusto, de hacer sexo en demasía por gusto, de realizar algún tipo de acción de diferente índole con alguien, contra alguien, por gusto, sino en función de evitar los dolores físicos y morales que implicaría el restringir la capacidad de ánimo del individuo. Por lo tanto, si bien ha sido interpretado con estos términos de absoluta libertad, libertinaje, realización simplemente dedicada al puro gozo del cuerpo, la hedoné tiene un sentido distinto. Hasta nuestros días se conserva esta palabra a través del término, el concepto de hedonismo, que no es ni malo ni bueno. Si nos basamos en las concepciones que después desarrollaría Friedrich Nietzsche, una de las culpas que tuvo la filosofía griega antigua fue rechazar en nombre de la virtud y del orden estricto los placeres de la vida. Y aquellos placeres que son cohibidos, silenciados, reprimidos, pues van a traer serios problemas para el individuo. Van a traer comportamientos psíquicos aún peores posteriormente. Ese es el sentido de la concepción epicúrea, que difiere un poco, bastante, de la estoica, aunque tampoco en las concepciones que a veces se ponen de forma extrema. ¿Qué tiene de malo satisfacer el placer? El placer en todas sus variedades, en todas sus formas. Si se hace dentro de ciertos órdenes y en función de garantizar el ánimo y el equilibrio de nuestro cuerpo o de nuestro espíritu, pues perfecto, constituye algo positivo. Es muy interesante que la figura de Epicuro se convierte en una figura casi que, además del maestro de la escuela, en algo así como una especie de dios terrenal, al que hay que tener en consideración siempre. Por eso había una máxima que decía: compórtate siempre como si Epicuro te estuviese viendo. Era como si yo tuviera siempre la presencia, ¿no?, de este sensor, de este individuo que puede estar considerando negativamente tal o más cual acción que realice. La tercera gran corriente de pensamiento, como habíamos señalado al principio, fue el escepticismo. El escepticismo nace a partir del término del vocablo excepsis, que implica duda. Y se trata, en la acepción originaria, de eso que se llamó epogé, la suspensión del juicio, ¿no?, o la fasis, es decir, no decir nada. El escéptico simplemente asume el hecho
de mantenerse imperturbable y someter a duda todas y cada una de las opiniones que puedan existir. Mucho tiempo después, en la filosofía hegeliana, se reivindicó la necesidad del escepticismo. La duda constituye, en efecto, un momento necesario, imprescindible del conocimiento humano, del desarrollo del conocimiento humano. Si alguien cierra el camino a la duda, si niega toda escepsis, pues evidentemente se convierte en un dogmático y acepta todo lo establecido y el conocimiento no avanzaría para nada. A veces es necesario realizar ese apogeo, suspender el juicio, no decir nada, como ellos decían, y mantenerme imperturbable frente al conocimiento existente para juzgarlo adecuadamente y seguir mi investigación. También proclamaban bajo ese mismo precepto la absoluta indiferencia. Aquí socialmente vemos una actitud que fue siempre un poco rechazada por determinados grupos sociales porque implicaba una especie de ¿qué me importa lo que esté ocurriendo aquí y allá? Simplemente me mantengo al margen de polémicas que puedo considerar inútiles, de debates que no son satisfactorios y me mantengo alejado. Una especie de neutralidad negativa, en el sentido de no aceptar ningún tipo de inquietud o preocupación, más allá del carácter no perturbable que tiene que tener mi comportamiento como tal. Repito, la idea de lo imperturbable, de la indiferencia, de ese ¿qué me importa? En cada una de las contiendas que puedan existir en la sociedad, puede ser juzgado como algo evidentemente negativo. Sin embargo, la idea de la duda, la idea de la escepsis, la idea de la suspensión del juicio, de no conformarme con el conocimiento existente, sí puede conducir a cosas sumamente interesantes y es, según Hegel, uno de los problemas principales o uno de los estadios principales del desarrollo del conocimiento humano. ¿Y qué quedó en la academia platónica que siguió sobreviviendo a su maestro? Bueno, en principio fue dominada por el escepticismo y luego, con la presencia de nuevos líderes, nuevos dirigentes, nuevo alumnado, empezó a mostrarse la aparición de un cierto eclecticismo. ¿Qué significa eclecticismo? Aquí y en cualquier otra esfera del saber, eclecticismo es cuando tomo elementos provenientes de diferentes corrientes de pensamiento o de creación. Esto no solamente es válido en filosofía, puede ser válido en el arte, puede ser válido en cualquier otra manifestación de la acción humana. A veces una persona puede comportarse eclécticamente, o sea, es una suma de fragmentos y de retazos de la manera de pensar, de sentir, de ser, de este, del otro, de aquel. Es tomar de todas partes y tratar de crear una especie de todo a partir de esos elementos fragmentados. Sin embargo, significa no mantener un conocimiento absoluto, lo cual resulta hasta cierto punto positivo, porque me niego a aceptar algo dado de una vez y para siempre. Pero en el plano ético implica simplemente mantener una posición mediadora, una posición de vaivén, de movimiento aleatorio, que puedo aceptar aquello y aceptar esto otro, aun cuando ambos sean completamente contraproducentes el uno del otro. Esa corriente ecléctica fue la que predominaría en la última etapa de la academia platónica. Una de las figuras más significativas fue Cicerón dentro de este periodo y estas corrientes, todas las que hemos mencionado anteriormente, incluso la ecléctica, pero sobre todo la meramente dicha, la de la epicurea y en particular la estoica, pues estarán dominando en la época romana hasta la difusión, mejor dicho, del cristianismo. No es casual que el cristianismo en sus orígenes, como veremos cuando repasemos la etapa de la filosofía medieval, pues asumirá ante todo una serie de principios establecidos por los estoicos y debatirá con otras corrientes de pensamiento, con el eclecticismo, con el epicureísmo, etcétera, etcétera. Este periodo se va a caracterizar por un fuerte desarrollo de la ciencia. Una ciencia que pudiéramos denominar helenística porque corresponde al periodo como tal y también el inicio de la ciencia romana. La expresión más elevada de este cultivo de la ciencia lo tenemos en la célebre Biblioteca de Alejandría, donde se guardaban todos los tesoros más importantes que había hecho
la humanidad hasta entonces. Desgraciadamente un incendio destruye una buena parte de ese arsenal de conocimiento que estaba contenido en libros, papiros, etcétera, etcétera, y en muchos casos fue una pérdida total, en otros fueron recuperados posteriormente a partir de los restos o de los fragmentos que quedaban. Hay una figura en este periodo que llama poderosamente la atención por la importancia que tiene en el terreno científico: Euclides de Alejandría. Esa es la figura que va a constituir, por así decirlo, uno de los más significativos padres del desarrollo de la ciencia. Un matemático eminente, pero también un físico. Era una especie de figura dominante en el estilo de pensamiento. Otra figura significativa en este periodo fue Arquímedes, matemático ingeniero. El hombre que logró formular la primera versión acerca del movimiento de las masas, los movimientos energéticos, y que, aunque era de Siracusa, se le consideraba como una de las figuras clave de los sabios de Alejandría. Arquímedes, matemático e ingeniero. Está el caso de Aristarco de Samos, matemático, cosmólogo, astrónomo, que se dice fue el que funda la teoría heliocéntrica del cosmos. Interesante porque durante casi todo el periodo greco-romano existió como prevaleciente una teoría geocéntrica. Siempre se afirma de que antes de Copérnico no había nadie que hubiese planteado de que el centro del sistema solar era el Sol. En realidad, Aristarco de Samos había hecho ya esa propuesta, esa concepción que es la correcta, ¿no? El Sol es el centro, el astro rey, y alrededor de él giran todos los demás planetas del sistema solar. En la Academia Platónica, al igual que en el Liceo Aristotélico, estuvieron presentes diferentes corrientes de pensamiento en la que están presentes varias figuras significativas. Una de ellas, probablemente una de las que más huella va a dejar posteriormente, va a ser la de Séneca, que va a constituir una figura interesante en el desarrollo del estoicismo, sobre todo por que ese desarrollo se realizó no en una dirección estrictamente religiosa, como sí la va a tener posteriormente en otras figuras. Digamos, por ejemplo, en Epicteto va a haber una cierta influencia de esta manera, en Marco Aurelio va a haber ese tipo de influencia, y por último hay una corriente de pensamiento que se inaugura con uno de los grandes maestros de este pensamiento helenístico, que es Plotino. Plotino renueva el pensamiento de Platón y es el enlace, el punto de vínculo, la relación, la inflexión de ese pensamiento platónico hacia un pensamiento de perspectiva religiosa. No es casual que al estudiar los tesoros de la antigua Grecia, de la antigua y de Roma, y especialmente los de este periodo helenístico en general, los padres de la Iglesia vuelvan su atención a las reflexiones que realizó en este sentido Plotino, fuertemente influido por el estoicismo y de alguna manera tratando de brindarle una interpretación peculiarmente religiosa a alguna de las tesis epicúreas. ¿Qué significó este periodo de la filosofía helenística, este fragmento de la historia del pensamiento con sus diversas ramas? En primer lugar, muestra claramente la imposibilidad de mantener una sola y única concepción predominante, porque han cambiado las condiciones sociales, porque ya aquel todo que implicó la polis griega se ha desintegrado, porque han confluido numerosas direcciones de pensamiento y formas de ser de los individuos provenientes de diferentes etnias y culturas. Dos, que sirve de prólogo, sirve de enlace entre la filosofía antigua y la filosofía medieval. Como hemos indicado en estos últimos pensadores, algunos de ellos tenían una fuerte influencia o miraban la filosofía desde una perspectiva religiosa. Se convierte en el preludio, en el prólogo de lo que va a ser la filosofía durante la Edad Media, que va a estar en el mundo occidental prácticamente dominada por dos grandes manifestaciones principales: la teología cristiana por un lado y la teología musulmana por el otro. De estos sabios se nutrirán de una u otra manera los grandes padres de ambas direcciones religiosas.
y en ese sentido es un eslabón de enlace entre aquel pasado y el otro. Como pasaría tiempo después de la Edad Media, que se intentaría hacer renacer la cultura griega y la cultura romana, la cultura clásica antigua, y en ese periodo que se conoció con el nombre de Renacimiento. Eso resulta imposible. Como se observa, los sistemas de pensamiento, las formas de abordar determinados problemas están íntimamente vinculados con las circunstancias y los problemas que presenta esa época determinada. No puedo vivir una época pasada, no puedo sentir y actuar de acuerdo a principios, formas de vida que corresponden a un pasado. Vivo el presente. E inevitablemente el Renacimiento fracasa en ese aspecto, no puede dar esa vuelta atrás, y sobre todo pasando los largos siglos de la Edad Media o Medioevo, en el que, como decía, todo este aval de conocimiento se vuelcan hacia una interpretación de Dios, se vuelcan hacia una interpretación teológica, y cesa aquella concepción que había dominado en la filosofía antigua greco-romana y en particular en la helenística, salvo estos últimos personajes que ya se adentran en una dirección o perspectiva de carácter religioso.